Súper bien. Bueno, les quiero agradecer la presencia en este panel. Yo, la verdad, si no... ¿Perdón? ¿Aún no? Es que... Ustedes me avisan, ¿ah? Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos a partir entonces con un aplauso para ustedes por estar acá. Por favor, un aplauso. La verdad estoy muy contento. Soy Verne Núñez, soy periodista. Alguna vez fui cronista y solamente por eso me explico mi presencia acá en este tremendo festival. La verdad, a mí en lo personal me alucina que todo el trabajo que ha hecho CIPER en estos años, ¿no? Este es el quinto festival. Piensen que estamos en un festival de periodismo de investigación. Es una cosa muy loca, la verdad creo que el mayor logro, incluso mayor o más grande que los mismos reportajes que ha publicado, las investigaciones que ha hecho CIPER, es que me parece que en la conciencia, ya en la cabeza de los ciudadanos y ciudadanas, está grabada ya la importancia, ¿no?, que es mantener la independencia del periodismo de investigación en Chile. Bueno, estamos acá en este panel llamado Desde el periodismo a la serie de televisión. La verdad, si no me hubieran invitado a moderar esto, yo estaría acá como fanático, ¿no?, de todo lo que parta con la frase basado en un caso real. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo a veces voy pasando y digo, no voy a consumir televisión esta noche, paso, basado en un caso real. Ahí me quedé, por supuesto. Así que le vamos a dar el aplauso a estas estrellas, a estos tres cracks, ¿no?, de la industria. Vamos a partir acá con Sofía Lipkin. Un aplauso para ella. Ella trabaja en la productora Fábula, es la jefa de desarrollo creativo. Conversaremos, atención fanáticos, ¿eh?, conversaremos sobre 42 días en la oscuridad, basado en el caso de Viviana Heger, Antares de la Luz, y también la serie El lugar de la otra. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Muy bien ahí para que te escuchemos Creo que está mal. la voz. A su lado está, seguramente ustedes lo conocieron como director, muy pop, muy de la cultura pop. Hoy en día es el director, espérate, aquí tengo, no, pero es que es súper complicado. Director, qué complicado, compadre. Bueno, no, ya. Bueno, trabaja en el área de desarrollo y producción de contenido unscripted para Latinoamérica de Warner Bros. Hablo del director Esteban Vidal. Un aplauso, Esteban. Muchas gracias, Ben. Oye, ¿está bien dicho la pega? ¿Está bien? No, perfecto. Ya. Sí, Ya. mejor imposible. Oye, vamos a conversar. Me voy a apurar, por supuesto, que conversemos. Marcial Maciel, El Lobo de Dios, sobre Culiacanazo, Herederos del Narco, tremendo. Y la serie Los 43 de Ayotzinapa, un crimen de Estado, hechos, por supuesto, producidos por Warner. Y acá estamos con mi ídola personal, ícono pop total. Yo estudié periodismo. Yo estudié periodismo. Por favor, digamos las cosas como son. La mujer que atrapó a Paul Schaeffer, Carola Fuentes. Un aplauso para ella. Ella lo voy a hacer en inglés, ahora lo digo. En la Principal Chief Executive Officer, ¿no?, de La Ventana Chile, en el fondo la socia fundadora, digamos, de La Ventana. Muchachos, vamos a tomar asiento en estos momentos y vamos a partir contigo, Carola, ¿no? Cuéntame cómo se ve desde la perspectiva de una profesional que partió haciendo periodismo de investigación para la televisión, para canales de señal abierta. Ha cambiado la cosa en el último tiempo increíblemente. Carola, ¿cómo ves, digamos, la importancia, haciendo un poquito de prehistoria, ¿no?, de lo que está pasando hoy? Sí, lo digo con mucho respeto, porque de alguna forma lo que hacía Contacto, Informe Especial, para nosotros los chilenos, sienta las bases e influye en estas series de este tipo de contenido, ¿no?, que hoy podemos ver, por ejemplo, en las plataformas de streaming. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay una influencia, hay un empuje desde esa época? O sea, ¿se escucha? Bueno, el periodismo de investigación fue base de esos reportajes y es base hoy de la serie. Yo creo que son como fenómenos que continúan en la evolución. Pero si hacemos prehistoria, recordemos que el periodismo de investigación en sí tiene más de 100 años. Se empezó a hacer en Estados Unidos, primero en la prensa escrita. En Estados Unidos también se llevó a la televisión con programas legendarios como 60 Minutes. Y nosotros lo empezamos a hacer acá en Chile en el año 2000. Empezamos a aplicar metodología de periodismo de investigación para los reportajes que estábamos haciendo en la televisión. Y la gracia que tenía eso era que con la misma rigurosidad con que se hace un reportaje para la prensa escrita, que tiene un alcance un poquito más acotado porque es de las personas que quieren leer ese reportaje, lo emitíamos en un canal de televisión abierta donde llegábamos a millones de personas y los cambios se hacían palpables de manera muy rápida.
Me acuerdo uno de los primeros reportajes que hice en el programa Contacto sobre una red de pedofilia en el año 2001, 2002, que en un mes se logró cambiar una ley que penalizó la posesión de pornografía infantil que llevaba muchos años dormida en el Congreso. Y ese reportaje, que tal vez algunos se acuerdan, que se llamaba, era sobre una banda liderada por Sakarat, generó un cambio que se puede atribuir al impacto que tuvo haberlo hecho en un canal de televisión abierta. Lamentablemente, en este país, el modelo de mercado que ha permeado los medios de comunicación y sobre todo los canales, llevó a que hacer periodismo de investigación en la televisión abierta no fuera ni un buen negocio ni una buena idea, porque nunca fue negocio, porque es muy caro, pero por lo menos les da un prestigio editorial que en sus minutos los canales valoraban, y eso se acabó. Ya Informe Especial sigue en TVN, esperamos que resista, tanto TVN como Informe Especial, pero nos fuimos quedando sin lugar para emitir esto. Yo me fui a los canales el año 2012, desde ahí que trabajo en La Ventana Cine, que fundó mi marido en verdad, y hemos tratado de hacer periodismo de investigación desde la independencia de una productora, muchas veces con canales de televisión. Por ejemplo, hicimos un programa que se llamó ¿Qué comes?, que habló de la industria de alimentos procesados Yo en participé ahí. TVN. ¿Te acuerdas que hice una dieta un mes y Exactamente. subí un kilo, ¿te acordás? Fue increíble ese Era momento. periodismo independiente. Qué gran momento. Y ahí lo que buscábamos era, como con lo que hicimos con Verne, que le hicimos una especie de reality, viendo a ver qué pasaba con esta alimentación, ocupar los elementos audiovisuales para poder llevar estos mensajes a audiencias más masivas. Después hicimos uno en Mega, que se llamaba Misión Encubierta, que era súper jugado porque infiltrábamos periodistas así como en distintos mundos delictuales, pero eso se acabó. Entonces uno empieza y dice, bueno, pero aquí hay algo que es importante de hacer, es necesario hacer, ¿dónde lo podemos emitir? Y afortunadamente está el mundo hoy de las plataformas, está el mundo independiente de los documentales, la gente consume documentales y series, y así que me alegra mucho que exista esa posibilidad en esta línea de tiempo evolutiva para poder seguir haciendo estos contenidos que son tan relevantes además. Carola, recordábamos, yo y yo recordábamos ese tremendo reportaje, ¿no? Cuando finalmente diste con el paradero de Paul Schaeffer, ¿no? Bueno, hemos visto ahora que hay series de ficción, también series documentales sobre Colonia Dignidad. Tú, cuando lo ves con el ojo, digamos, profesional, de investigadora, ¿sientes que, bueno, que influenció de alguna forma esos reportajes, pusieron a Colonia Dignidad en el mapa de interés mundial? Sí, yo creo que la historia de Colonia en sí, con o sin reportaje, es una historia de película. Esa historia que a todos nos pasa cuando uno la ve y dice, esto es una película, porque tiene un guión, porque tiene plot points, porque tiene un arco dramático. En el fondo uno dice, esto, la realidad supera la ficción. Y en el caso de Colonia, obviamente, eso pasó. Yo seguí de cerca varias de esas producciones y fue interesante ver cómo se hicieron producciones documentales. Hay una serie muy famosa en Netflix que ocupó mucho material de archivo que los mismos colonos habían grabado. Sí, que estaba enterrado. ¿Ah? Estaba enterrado. Están enterradas esas cintas. No. ¿Por ahí la historia no? ¿Me estás desmintiendo en público? Tú tienes mucha No más sé si credibilidad. estaban enterradas. Bueno, dejémoslo así. Las tenían los Ya. colonos. Los colonos se las pasaron a algunos periodistas y cineastas y eso se ocupó. Y después se hizo otra en Amazon. Y la de Amazon, que la conozco un poco mejor, me consta que se hizo una investigación periodística antes de hacer los guiones de la serie documental. Entonces también es muy bonito porque se fueron encontrando cosas nuevas y se fue avanzando en la investigación que habíamos hecho nosotros el año 2005, y esta serie salió 10 años después y se sigue ocupando en las mismas herramientas de investigación. Oye, fantástico, no, es que me estaba acordando de Crystal Layton con todo eso, porque los colonos habían encontrado enterradas estas cintas. Qué loco, ¿ah? Se te había olvidado eso. Ya, confírmalo, por favor, si no, no puedo dormir esta noche. No puedo confirmarlo, muy no bien. tengo la misma fuente. Oye, ¿sí? ¿Está confirmado? ¿Alguien lo confirma, por favor? Kevin Felgueras, ¿está por ahí? Sí, confirmado. Oye, Sofía trabaja en Fábula y hemos visto, digamos, estas series con... Hemos visto que sí, hemos sido testigos de estos casos, ¿no? Con el caso de Viviana Heger allá en Puerto Varas, también el de Antares de la Luz, que terminó suicidándose, perseguido por la policía en el Cusco, ¿no? Y sorprendentemente el lugar de la otra, que era una historia escondida que teníamos por ahí, no era conocida a nivel masivo. Y te quiero preguntar, querida Sofía, ¿cómo se define
¿Cuáles son los parámetros que utilizan en filtro, en Fábula, ¿no? Los filtros que utilizan para elegir un caso por sobre otro? ¿Qué elementos tiene que tener ese caso de la vida real para que ustedes digan, acá también hay una serie? Creo que hay varios elementos. Estos 3 casos que mencionás son casos muy distintos. El primero, el de 42 días, contiene un gran misterio. Creo que eso siempre es algo llamativo, que conecta mucho con la audiencia, ¿no? Un caso abierto, un caso que genera preguntas, un caso que al mismo tiempo sucedió al interior de una familia. Creo que hay algo ahí también de como los vínculos familiares, una historia que podría ocurrirle a cualquiera de alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo es una historia muy extraordinaria, que permeó mucho en la sociedad chilena. Voy a aclarar, por si no se dieron cuenta, yo no soy chilena, soy argentina. Pero creo que también a mí eso me da una cierta distancia, claro, para entender y interpretar ciertos casos. Yo quizás no conecto de la misma manera con ustedes, porque muchos de estos casos no los viví de manera sincrónica, pero creo que en términos de, como decía Carola, ¿no? Identificar ciertos mapas de tramas dentro de la historia, personajes muy permeables, muy atractivos, temas que estén también en conversación, que sean contingentes, claro, que disparen también preguntas, conversaciones. Creo que algo de eso hay, ¿no? Como historias que puedan trascender el hecho del entretenimiento y se instalen en esta sociedad, ¿no? Y que empiecen a vivir por fuera. Me parece que hay algo de eso, ¿no? También pasó en el caso, bueno, recientemente se estrenó la serie en Argentina del caso Baez Sosa, que es una serie documental. claro. Fue otro caso de mucho impacto en la sociedad argentina, que creo que también le fue bastante bien acá en Chile. Sí, muy conocido. Y son historias que eso, ¿no? Que generan preguntas, debates, y que sobreviven más allá de eso, del hecho. ¿Y se le aplica un filtro, digamos, dramático? ¿Se mira el caso y se analiza en las productoras antes de lanzarse, digamos, a la producción, que cumpla ciertos requisitos, que exista el personaje que en una serie de ficción sea el bueno, el malo, claramente? ¿El policía pasa también por ese o no es así? Sí, claramente pasa por eso, pero lo que primero tenemos que identificar es el conflicto, ¿no? Si no hay conflicto, es muy difícil que haya historia. Y luego, obviamente, trabajamos con la ficción nosotros. En muchos casos trabajamos con la ficción, entonces en ciertos casos nos da mucho más aire para crear, para ficcionar, para alejarnos de ciertos eventos, siempre dependiendo del caso, ¿no? O sea, obviamente cuando hablamos de casos reales, crímenes reales, hay ciertos parámetros, cierta verdad judicial también en la que sí debemos basarnos, pero por ejemplo en el caso y termino con esto, en el caso del lugar de la otra está basado en una de las crónicas que forma parte del libro Las homicidas de Alia Trabuco, que se basa en, toma el caso de María Carolina Gil, que en la década del 50 mató a su pareja, y nosotros tomamos eso como un disparador prácticamente y lo tradujimos en una historia de ficción donde el punto de vista se modificó totalmente. ¿Y por qué? ¿Cómo se decide eso, Sofía? ¿Cómo se define en el fondo este caso? Lo vamos a transformar, por ejemplo, 42 días en la oscuridad. Un caso que había suficiente documentación como para haber tomado el camino documental, ¿cierto? Era un caso reciente, muy, muy fresco, muy en la memoria todavía, y además con una sensación de injusticia, que es con la que quedamos todos, ¿no? ¿Cómo se determina, cómo se decide, vamos a hacer de esto una serie con actores, con guión, con director? Bueno, creo que tiene que ver un poco con esto que mencioné al principio, que había un misterio. Creo que en documental es distinto. Acá, bueno, Esteban, también podrás guiarme un poco más, pero en los casos documentales, creo que los casos cerrados también traen cierto
alivio y cierta tranquilidad también para manejarse dentro Claro. como de la verdad. En el caso de esta ficción, bueno, partió por el libro La investigación de Rodrigo Fluxá. Eso ya también nos trajo como cierta tranquilidad en el sentido de saber que estábamos amparados por, bueno, por una IP, en este caso esta investigación. Y había personajes claros, muy definidos, había una trama, había un plot, había un conflicto. Y ahí ustedes decían, acá tenemos una Sí, increíble ficción. Acá podemos, digamos, de alguna forma relevar el caso en una ficción, ¿no? Sí. Claro. completamente. Y eso sumado, digamos, al entorno en el que transcurre, ¿no? Que está fuera de Santiago, nos permitía jugar también con ciertas atmósferas. Uno podría decir que es una serie chilena que se inspira un poco en estas thrillers nórdicos, ¿no? Como Claro que sí. esta oscuridad. Permanente. Gracias, Sofía. Oye, Esteban trabaja en Warner Bros. Y ha estado detrás también ahí de estas tremendas series, ¿no? Marcial Maciel, El Lobo de Dios, el Culiacanazo, ¿no? Y también este caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Esteban, mencionó Sofía justamente la participación del periodista que realizó la investigación original, ¿no? A él lo metieron en la serie, algo que no es común, o lo digo de una forma positiva, se está transformando en algo más común en el último tiempo. En el caso de Warner, ¿ustedes estos casos lo han trabajado con los periodistas que han hecho la investigación original? ¿Es una buena idea invitar, convocar al investigador al proceso de la creación de una serie o una película basada en un caso? Claro, es que esto tiene que ver con justo lo que estaba comentando Sofía, con los parámetros generales que uno tiene que tener al momento de enfrentar un proyecto documental. Porque acá hay que entender que nosotros desde Warner Bros. Y HBO Max tenemos un sistema de trabajo y una cadena de producción que responde a procesos y a tiempos que están relativamente preestablecidos. Es distinto cuando una productora enfrenta un proyecto solo y puede alargarse un tiempo a investigar Perfecto. y tomarse un tiempo, no cómodo, pero un tiempo largo a desarrollar un proyecto. Nosotros tenemos que ser bastante preciso y bastante directo al momento de seleccionar los proyectos, y en ese sentido, y para también como completar más o menos lo que estaba comentando Sofi hace un rato, para nosotros la idea o los parámetros generales para seleccionar un proyecto tienen que ver con tu pregunta, y en primer lugar tienen que ver con la relevancia del caso. Para nosotros es muy importante al momento de seleccionar qué proyectos son los que vamos a producir y cuáles son los casos que vamos a elegir para que estén en HBO. Tenemos que hablar de la relevancia del caso, pero además también tenemos que hablar de lo que estaba contando Sofi, que es el valor narrativo que tiene la historia. Para nosotros es muy importante que la historia tenga los suficientes hitos y tenga una carne suficiente para poder construir un relato que sea interesante, que sea atractivo y que podamos nosotros seriarlo. Porque nosotros como por estrategia no hacemos documentales largos, sino que hacemos proyectos seriados que se estrenan semanalmente. Entonces eso implica que la historia tiene que tener los suficientes materiales para que eso sea factible. Además de eso, tiene que tener, más allá de la historia o del morbo, que funciona mucho como una primera invitación hacia los true crime, para nosotros es relevante y es fundamental que se hable de temas que son importantes y que generen discusión y debate. O sea, ese es otro de los puntos que nosotros consideramos el tercer punto clave al momento de elegir un caso. Y después tiene que ver con el why now que decimos nosotros, como en qué momento, o sea, si este caso es particular para presentarlo en este año o en este momento o en esta ventana de producción, tenemos que considerarlo. Claro, ¿qué pasó, por ejemplo, con los 43 de Ayotzinapa? Cuando hicimos ese documental y decidimos producirlo, en el fondo uno de los factores que nosotros consideramos fue, se cumplen 10 años, se conmemoran 10 años de la desaparición de estos jóvenes. Termina el sexenio de AMLO y uno de los puntales de defensa de la campaña de AMLO era encontrar a estos desaparecidos. No ocurrió. Y el último documental que se había hecho sobre Ayotzinapa tenía 7 años, entonces no cubría el sexenio de AMLO y venía esta conmemoración. Entonces, perfecto, el momento es ahora para hacer este documental. Y volviendo a tu pregunta y para cerrar la idea, es
fundamental por estos procesos contar con una investigación profunda, idealmente ya sumar a los proyectos, a los periodistas, a las voces que han sido participantes. Nosotros, absolutamente, o sea, para nosotros es fundamental que los personajes que narren esta historia sean protagonistas de la historia, sobrevivientes, familiares de víctimas, etcétera, periodistas que participaron. Nosotros no ponemos expertos a hablar de temas, tienen que ser las personas y los periodistas, y eso Estuvieron ayuda ahí, mucho claro. a facilitar la producción. Oye, solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo tiene, por ejemplo, en HBO para producir una serie? ¿Cuánto toma? ¿Cuánto le da en lo normal, así el promedio? O sea, nosotros puede ser más o menos un promedio de 2 años. Desde que recibimos la idea y entra en una etapa de desarrollo, nosotros trabajamos con las productoras de la mano, desde la idea hasta la investigación, Perfecto. hasta el guión, y después la producción con calendario de estreno puede ser, claro, aproximadamente 2 años. Y la experiencia estos son los datos que nos interesan como a los adultos, no sé por qué. La experiencia de Fábula, también el promedio, digamos, lo que tarda una producción, son 2 años más o menos, Sofía. Sí, más o menos es lo que toma, también depende cuán avanzado llegue la investigación, ¿no? A veces nosotros, digo, los proyectos surgen de distintas maneras, de distintas fuentes y distintos estadios. A veces viene con un libro, una investigación ya publicada, Claro. a veces puede ser un reportaje, a veces puede ser una idea, una noticia que salió y el tiempo que tome explorar primero, si hay carne ahí para avanzar en un desarrollo más profundo. Nosotros ahora mismo estamos en plena producción de un documental, de un largometraje, y nos dimos cuenta que suelen ser incluso más largos que los procesos de ficción. Mira. Porque el documental tiene una contingencia y tiene como tantos elementos. Y autorizaciones, me imagino también, Sí, ¿no? Para usar. y cadenas Claro. de autorizaciones y llegar a la mayor cantidad de personajes posibles y que todos accedan a hablar y contar la historia puede tomar de 1 a 2 años. Oye, Sofía, ¿y el periodista que investigó originalmente se siente dueño de su historia? Porque los que pasamos por ahí, efectivamente, a veces hay un momento que uno se siente como, está viviendo como una especie de locura espacial del momento y es como mi historia. Esta es mi historia, no la modifique, no la cambie. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con, en este caso, por ejemplo, el autor del libro, en el caso de Rodrigo. de Bueno, Rodrigo Fluxá? en este caso, Rodrigo participó de la escritura del proyecto, lo cual también nos dio una tranquilidad en el sentido de tener como este insider que al mismo tiempo funciona como fact-checker y nadie más que él conoce el caso. Para nosotros es un valor trabajar con los periodistas. En nuestra experiencia también notamos que hay un gran espíritu de colaboración y también de aprendizaje, ¿no? De querer participar en procesos creativos para los cuales nosotros trabajamos tanto en ficción como en no ficción. Y en ficción lo digo porque nos interesa también llegar como a una verdad. Y bueno, con Carola actualmente estamos trabajando en un proyecto de ficción y creo que sí, que le aporta un gran valor, no solo desde el dato duro, sino desde los, no sé, como la capacidad de profundizar Claro. en aspectos que de otra manera no se nos O ocurrirían. sea, es una buena idea. Sí, Es totalmente. una buena idea meter al investigador. Oye, Carola Fuente, sé que está en un proyecto, no sé si es el mismo que mencionó, tal vez no, pero que tiene que ver con el asesinato de Orlando Letelier, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué fase del proceso, por qué elegiste ese tema, digamos, para trabajar? No, no es el mismo. Ya. A propósito de los tiempos, esto es bien interesante porque desde el documental efectivamente los tiempos son muy largos y es como que uno vive y convive con la historia y con los temas por años y en este caso de Letelier, en mi caso, por décadas. Yo el año 2001 era corresponsal, el 2000 era corresponsal en Nueva York, en Estados Unidos, cuando desclasificaron los primeros documentos de la CIA y me tocó conocer a la familia de Letelier, a los abogados, a los fiscales, a la familia, a los papás de la Ronnie Moffitt. Imagínense, 25 años.
Y me acuerdo que la historia siempre como que me conmovió, la encontraba increíble, una historia que parecía de película. Y después, el año 2015, cuando hicimos el documental de los Chicago Boys, me volví a encontrar con la historia de Orlando, porque fue el primero que dijo, el golpe de Estado no es promovido por los militares, sino que por los Chicago Boys. Ajá. Y fue, por lo tanto, muy influyente en la película que nosotros hicimos. Y después, para el aniversario del golpe, me volví a encontrar con él a propósito de una charla que hice, y ahí fue como, tengo que hacer esta historia. Se van a cumplir 50 años el próximo año, y yo he convivido con esta historia, siempre he estado en mi ámbito, entonces tengo que hacer esta serie documental. O sea, una historia que lleva en mi vida 25 años. Un devenir, Es un una montón de obligación, tiempo. claro. Ahora, lo lindo de eso es que en el documental la gracia es el acceso que uno pueda tener a los personajes, y eso se construye con mucha confianza, y esa confianza se va construyendo en el tiempo. Orlando Letelier tiene 4 hijos que nunca habían dado una entrevista juntos. Estaban repartidos por el mundo, porque desde que explotó la bomba en la familia también. Y esa confianza que se fue construyendo de a poquito con el tiempo nos permitió hacer una serie ahora donde los entrevistamos por primera y única vez a los 4 juntos. Accedimos a casi 1000 fotos familiares, íntimas, a un material de archivo precioso. Entrevistamos a todos los testigos, hicimos toda la investigación periodística, y esta serie la vamos a estrenar el próximo año. Esperamos en una plataforma para que llegue a todo el mundo, porque es una serie que tiene una ambición internacional, además de local. No sé qué va a pasar en Chile. Bueno, Esteban ya, ahí sí. la tiene la pelota. Después nos pa' vamos a allá. tomar un pisco sour y Ya se lo cierra el conseguí. negocio. Pero es bien interesante, porque uno dice una historia que pasó hace tanto tiempo, y en esta circularidad en la que estamos viviendo, acaban de matar. Yo estuve grabando el 49 aniversario del asesinato de Letelier en septiembre, hace 2 meses. Y estábamos impresionados como estábamos grabando rodeados de la Guardia Civil en la mitad de Washington, D.C. Y ahora mataron a 2 guardias. Y es como, Claro. chuta, este tema que antes me miraban así como hace 20 años, 10 años, como ¿quién es Orlando Letelier? No sé qué. Hoy tiene una relevancia mucho mayor de la que tenía en su minuto. Y llegó el momento, ustedes hablaban del timing, llegó el momento Sí. de dar a conocer la ¿Sabes serie. qué? Se me viene, no sé si le pasa, aparte también aquí de nuestro auditorio, ¿no? Como la palabra justicia también. Fíjate que hago algunos trabajos en colegio, y bueno, los niños están absolutamente en otra, los jóvenes también. Hay más esperanza en los más chicos, te diría yo. Cuando le preguntan quién es Pinochet, dibujan un señor en caballo con una espada, es así. Y Orlando Letelier, la verdad, es absolutamente desconocido, Carola Fuentes. Y creo, y me la juego, de que para la gente de nuestra generación, para un buen número, también. Un personaje que quedó ahí en la historia como víctima de un atentado, oscurecido durante mucho tiempo, y me parece que también, y te quiero preguntar si también mueve eso, ¿no? Porque hablamos mucho de la industria, hablamos también de los formatos, pero no hablamos de la convicción que hay detrás de empujar un proyecto como este, como el de Orlando Letelier y otros que has hecho en el pasado, ¿no? Sí, yo creo que una cosa importante es que uno termina obsesionándose con los proyectos, y esa obsesión viene mucho de la convicción que tiene de que se tienen que dar a conocer. Es bien interesante porque efectivamente yo creo que Pinochet no solo mató a Orlando, sino que también mató su legado. Pocos saben que él probablemente habría sido el siguiente presidente de Chile si hubiera logrado lo que estaba logrando, que era tratar de derrocar a la dictadura. Este era un hombre que estaba muy bien conectado afuera, y la investigación de la serie tiene muchas de esas revelaciones. ¿Por qué Pinochet mandó a matar a Orlando Letelier en la mitad de Washington? ¿Qué tan peligroso era Orlando Letelier para él? Y lo que nosotros descubrimos, parte de eso, una historia que estaba ocurriendo en Holanda, que nunca se ha escrito, nunca se ha publicado. Fue bien interesante porque pensamos que íbamos a hacer una serie histórica basada en libros, y de repente, hablando con testigos, nos dimos cuenta de que había una historia que no se había contado tampoco. Ah, mira. Entonces, la serie va a tener también su cierta revelación periodística. ¿Y Holanda, digamos, hay una coproducción con...? Sí, Ya. bueno, esta serie se hizo con un fondo del Consejo Nacional de Televisión, y como tiene estas patas internacionales, cerramos una coproducción con Holanda, ganamos el mejor pitch de History ¿En serio? un gran mercado que se Qué acaba de hacer difícil en los pitch, Francia. qué difícil. Y ahora vengo llegando a Holanda y estamos cerrando una coproducción con Francia, entonces va a ser un proyecto internacional. Oye, qué fantástico. ¿Próximo año estrenarías? Esa es la idea. para ¿Tiene el nombre aniversario. o aún no? Se llama El Expediente Letelier, y porque esto también es bien bonito, probablemente vamos a hacer un largometraje después que se va a llamar Los 3
los últimos 3 meses es en inglés. The 3 Last Months of Orlando Letelier. Te entendí, te entendí. Thank you. Ese es como en inglés, no sé por qué no tiene título en español. Oye, que bien, me dejaste absolutamente motivado, me parece súper necesario. Y corre la bolita para allá, ¿no? Porque claro, están los códigos comerciales, ¿cierto? Que me imagino que están presentes en las mesas de las reuniones que ustedes sostienen todos los días y a cada rato, ¿no? Cada vez que se meten en uno de estos proyectos. Una cosa es hacer ficción, ¿no? La responsabilidad es con la imaginación del guionista, el creador original, pero otra cosa es meterse con estos casos basados en la realidad, basados en un caso real. Cuéntame, Esteban, y también tú, Sofía, ¿no? Digamos, ¿cómo conviven estos códigos comerciales? Porque efectivamente hay que hacer una serie que la vea la mayor cantidad de gente posible. También te lo hago como pregunta, a lo mejor no se lo plantean así, y es mucho más importante la influencia que la cantidad de audiencia y qué nivel de responsabilidad asumen los productores, digamos, al desarrollar estos proyectos. Acá hay algo que evita que tengamos que responder a esa pregunta, que es algo que está pasando a nivel de mercado y que es maravilloso para a todos nosotros que nos gustan las series documentales, es que efectivamente el formato funciona bastante bien en las plataformas a nivel global. O sea, de hecho, tal vez nuestros proyectos más exitosos, aparte de las ficciones como Chespirito, después viene Marcel Maciel. O sea, el documental es un formato que se consume mucho. O sea, más que un nicho, perdón, es un Sí. nicho grande. O más que una audiencia o una comunidad, ¿no? Claro, una Por ahí comunidad va, ya es para la gente un género ya establecido y la gente va a buscar docuseries o documentales true crime y lo consumen. Insisto, son parte de los números más altos. Has visto, Entonces, mira. nosotros no deberíamos como preocuparnos de cómo hacerlo más comercial porque el formato funciona. Pero eso también pone en la mesa otros puntos, que ¿por qué está funcionando tanto? ¿Por qué la gente tiene interés de ver esto? Y eso tiene que ver, y lo conversamos bastante nosotros, con el tema de la información y la necesidad de canales regulares que te entreguen panoramas generales profundos de investigación seria, rigurosa sobre temas Tiene que ver con la puntuales. desinformación. Exacto. De hecho, pasa mucho que cuando, por ejemplo, nosotros enfrentamos algunos casos, incluso hablando incluso de Maciel o Ayotzinapa o de Culiacán, uno puede meterse a TikTok, puede meterse a Instagram, a Twitter y hay una cantidad de canales, o en YouTube, cantidad de youtubers haciendo podcasts sobre Teorías, crimen. expertos, conspiraciones, claro. Y tal vez nosotros, porque tratamos de entender por qué pasa esto, tal vez ese exceso de canales de información hace que sea necesario que la gente vuelva a buscar canales más oficiales y que tengan un respaldo de investigación, como decía recién, de rigurosidad y de ética para poder entender cómo el documental o la información definitiva sobre estos casos. Entonces, en ese sentido, lo que pasa con compañías... ¡Qué miedo! Que lo que voy a decir se musicalizó, ¡qué miedo! Que me asusté. Oye, Entonces, con son compañías... las garras del narco, Sí, llegan lejos. o de HBO. Entonces, con compañías tan grandes hay un rigor extra al momento de enfrentar proyectos documentales. O sea, nosotros tenemos parámetros bastante claros sobre ética, sobre rigor de investigación y periodístico y sobre temas judiciales y legales. Nosotros no podemos poner a cualquier persona a hablar y Claro. decir, disparar teorías. No podemos tampoco poner un archivo que no ha sido visado y registrado y chequeado por nuestro departamento legal. No podemos tener usos de cualquier tipo de documento sin tener obviamente la regulación y la liberación necesaria sobre eso. Y ante ese control, también nosotros tratamos de tener una perspectiva distanciada, objetiva y clara para que el espectador sea el que finalmente saque sus conclusiones. O sea, lo que decía Sofía hace un rato, es muy raro que nosotros podamos enfrentar un documental sin tener los expedientes judiciales, sin tener investigaciones profundas de años, sin tener las voces autorizadas, que es lo que nos cuentan las perspectivas. Entonces, hay un control de rigor sobre cómo enfrentar un documental. Volviendo a la pregunta, si tú me preguntas sobre los parámetros comerciales, nosotros lo que estamos haciendo es que el documental tratamos de emparentarlo con los formatos del cine para trabajar sobre el relato, no sobre los temas. O sea, tenemos que este documental, que es complejo, Claro. que es denso, tratar de construirlo de una forma, no voy a decir entretenida porque suena, No, pero ¿cómo- dinámico. ¿Cómo contamos la historia?
Acá Exacto, esos el casos relato. donde la forma podría ser incluso más importante que el fondo, o tan importante como el fondo, ¿no? Claro, la forma respecto al relato. Claro, al relato, sí. ¿Cómo contamos esta historia? O sea, de hecho, Así es. gran parte del desarrollo, nosotros tal vez el primer mes nos sentamos, porque nosotros trabajamos como productor ejecutivo de estos proyectos desde la parte creativa. No somos, yo vengo de la dirección, lo que tú decías, yo vengo Claro. del cine. No vemos un Excel y vamos controlando un cronograma. Nos sentamos y conversamos sobre el documental. Es como ya, ¿desde dónde parte? ¿Parte desde el final? ¿Parte desde el inicio? Claro. ¿Desde qué vereda lo vamos a contar? No, y es súper interesante lo que dices de la responsabilidad, porque efectivamente ha cundido, digamos, esta montaña, este tsunami de desinformación, de información incompleta, manipulada, ¿no? La temporada de manipulación está pero desatada hace mucho tiempo. Efectivamente hay una responsabilidad en que uno, como espectador, diga, esta investigación, esta serie es de Carola Fuentes, de La Ventana, es de HBO, es de Warner, es de esta fábula detrás de esto, ¿no? Creo que como audiencia, como auditores, espectadores, nos da también ciertas certezas, ¿no? Que hoy están muy, muy líquidas y complejizan, en el fondo, afirmar con certeza algo, ¿no? La fuente. La fuente está cuestionada también. Sofía, en los tres casos que mencionamos como ejemplo, han hecho otros. Por supuesto, hace poco vi también la producción de Fábula con el crimen de los rugbyistas, ¿no? El asesinato de los rugbyistas con este chico. Está increíble, testimonial. También llegando mucho más allá de lo que había llegado a la prensa, el periodismo, ¿no? Sin embargo, estos casos chilenos tienen algo en común, tienen muchas cosas en común, pero efectivamente, 42 días de la oscuridad era una familia bastante acomodada. Antares de la Luz también tiene que ver con seguidores, ¿no? Que venían de familias bien acomodadas, a veces uno, como decimos acá, cuicos, no sé. Tú ya te manejáis con el slang chileno y también la serie, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La película, La película, El lugar de la otra. Eso. Muy buena. En lugar de la otra. Eso. Esto también es un elemento que pesa al momento de embarcarse en un proyecto. De alguna forma tiene una promesa, una expectativa de mayor audiencia, de mayor consumo, cuando los casos no vienen efectivamente de los bajos mundos, de los submundos, sino que tocan de alguna forma una realidad digamos, más acomodada. No se me ocurrió otra palabra. Pero se entendió, ¿no? ¿Te referís a si esto es como un... Si es un elemento que pesa, como... no, sí, creo que no tengo esa respuesta. Ajá, está bien. Creo que puede que sí conecten más con la sociedad por cierta noción de justicia, de injusticia. Creo que en estos casos suele asociarse como las clases acomodadas con mayor impunidad, y creo que eso en el espectador sí genera como esta sensación de injusticia y querer ver justamente que se haga justicia y quizás con el público general existe una mayor distancia, pero no es algo que, digo, no tenemos parámetros Perfecto, no es algo que, definidos, como, claro, que se ponga en la mesa como una obligación, Sí. como un elemento, ya. Sí, creo que el público general prefiere más ver a los cuicos sufrir que a gente de... ¿Viste? No quería poner esa frase, pero hay algo de eso también, ¿o Hay ¿no? algo de eso, sí. Sí, bueno, sí. Claro. Por favor, no me citen con esto. Oye, los ricos también lloran, muy bien, Claro. viejito. Yo también la vi. Oye, está bueno, me acuerdo de la época de la última noticia, ese sería el titular de esta entrevista. Buscando ese titular. Mira, vamos a aprovechar el tiempo. Por supuesto, don Sergio Campos en el panel anterior se quedó unos minutos más, se entiende perfectamente. Vamos a darle minutos también para que ustedes hagan sus preguntas. Antes de eso, me gustaría que me contaran lo que se pueda contar, breve, digamos, los próximos, si está algún proyecto que quiera destacar, aparte del de Orlando Letelier. Y si no quiere, si quieres guardar silencio, se entiende también. Carola. No, están firmados con unos acuerdos de Ya. no disclosure del terror, así que ahí me... Ya, nos quedamos con Letelier, que ya es bastante, ¿no? Sofía, ¿algún proyecto que quieras como mencionar? Me pasa lo mismo. Sí, creo yo que sé. es la Bien, confidencialidad. bien. Pero eso genera
un suspenso. Pero Tú- estamos trabajando sí en Sí. muchos proyectos muy, muy interesantes que pronto van a ver la luz y ojalá causen también, generen conversación. ¿Y tú, Esteban? ¿Algo que se pueda adelantar? No, tampoco se puede adelantar ¿Viste? ningún detalle, pero pueden ver en la plataforma en gran Oye. contenido, películas de superhéroes, de todo, documentales. Oye, encuentro, perdón, que se me quedó aquí como atrapado. Maravilloso. Le damos un aplauso a nuestros panelistas. Podríamos, la parte de, gracias, la parte de la crónica detrás de cada una de las series la vamos a dejar para el Festival CIPER más CIPER número 6 del próximo año. Vamos a prestar, físicamente, ¿el mismo micrófono vamos a usar? No, vamos a usar ese. Por favor, está abierta ahí el señor. Mira, yo estoy con anteojo oscuro por una prescripción médica. Agradezco la empatía. No, Agradezco la empatía, yo- así que digan yo también, porque ahí los... lo que pasa es que en mi caso es un tema óptico, son ópticos. Sí, pues. Mira, con el caso de Letelier, me acordé del caso Karol Ursúa. Karol Ursúa, también general del ejército, fue mandado por Pinochet. Y yo caminaba por esa calle que antiguamente se llamaba Cordillera y ahora se llama Karol Ursúa en Las Condes. Casi lo mismo. Y gente buena murió en dictadura, gente que quiso cambiar. Pero mi tema va, esta es una reflexión. Mi tema va al tema, ¿cómo definen ustedes que una serie documental tiene éxito o impacta en nuestra sociedad? Desde mi punto de vista, yo soy ingeniero informático, un tipo muy cuadrado, pienso que siempre debe haber justicia, y en muchos casos no lo hay. El último documental que vi de HBO, que lo he visto 10 veces, de Anita, una periodista, una abogada, que se enfrenta a un tipo que lo nombran para la Corte Suprema de Estados Unidos, que no quedó en nada de ese caso. Pero sin embargo, la historia de Estados Unidos cambió para empoderar a la mujer. Entonces mi pregunta es, ¿cómo define usted el éxito de una serie o el fracaso de una serie? ¿O si impacta o no impacta en nuestra sociedad? Buena pregunta. ¿Quién la quiere responder? ¿Esteban? Bueno, o sea, yo creo que nosotros no podemos definir el éxito es obviamente orgánico al estreno del documental. También tenemos que entender que el documental tiene objetivo y tiene camino y norte ideales, pero tampoco es responsabilidad de los documentales que se genere justicia ni que se mueva la aguja. Sería lo ideal, porque también hay una necesidad de justicia al momento de poner esta historia y estos debates en la mesa, pero no es obligación. A nosotros, por ejemplo, en particular, lo que nos pasó fue con el último estreno nuestro, que es el documental de Marcial Maciel. Nosotros sabíamos que esto iba a tener repercusión en México, pero obviamente la figura de Maciel y también lo que revelábamos sobre Juan Pablo II en un país donde todavía hay estatuas doradas de Juan Pablo II en la calle, eso es real. Estábamos esperando el posible golpe, pero lo que pasó fue finalmente que los legionarios de Cristo lanzaron un comunicado de 3 páginas pidiendo perdón por años de omisión. Claramente, eso no era algo que estábamos buscando en el documental, se dio orgánicamente y tampoco repara, pero pasa algo. Y sobre todo puso el tema en la mesa y puede poner en alerta a los espectadores. Yo creo que si el documental, los autores, las productoras y nosotros en la plataforma creemos que expone los temas de forma abierta, honesta y objetiva, y el público lo ve, debería ser un triunfo. Si pasa algo extra, es ganancia extra. O sea, creo que sería un error exigir a una pieza creativa cosas que ni la sociedad ni la justicia pueden solucionar. Sofía, Carola, ¿quieren decir algo? ¿Carola? ¿No? ¿Estás bien? Ahí tenemos un micrófono. Fantástico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón. Ahí. Después te toca a ti, ¿eh? Después tú. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, en los documentales, ¿cómo cuidamos la narrativa de la historia que estamos contando? Porque, como mencionaban, se estrenó el documental de Fernando, ¿cierto?, en Argentina, y surgió la crítica de que parecía que lo estaban contando del lado de los victimarios. Entonces, hay que preguntarle también a Sofía si ella comparte esa crítica o no, y cómo lo cuidamos, porque en casos penales hay víctimas y hay victimarios. Entonces, obvio que es enriquecedor escuchar ambas partes de la historia, pero hay que cuidar esa imagen, ¿cierto?, como de la víctima y del victimario. Entonces, por eso mi pregunta, ¿cómo cuidamos la narrativa en las historias que contamos? Yo creo que eso tiene que ver con, bueno,
también lo decía Esteban antes, ¿no? La objetividad y la responsabilidad de nuestra, los productores, de ser objetivos. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que era importante darle, o sea, mostrar todos los, digamos, todo el espectro. Creo que también se enriquece mucho más un documental al mostrar todas las voces involucradas. No creo que se haya blanqueado la imagen de los rugbyistas en este caso. Creo que simplemente expusieron su verdad y si me preguntan a mí, creo que al final no quedan tan bien parados porque ni siquiera piden perdón ellos. Creo que hay algo ahí, al menos en Argentina, yo seguí bastante el debate por redes y la opinión es bastante tajante respecto a lo que generan estos rugbyistas, a la culpabilidad y a la condena que recibieron. Y después siempre van a haber opiniones divididas. Creo que también eso es algo bueno, digo, significa que algo bien hicimos, justamente de no tomar postura, aunque claramente internamente uno sabe, digamos, tiene una opinión formada, pero tratamos de no traspasarla. Lo mismo pasó en el caso de Antares, o sea, prácticamente el que lleva la narración es Pablo Undurraga, que es uno de los... Claro, y generó una polémica, mucho comentario. Claro, no lo hacemos con el ánimo únicamente de generar polémicas, sino de generar, de instalar una conversación, creo. Y que justamente sea la audiencia quien tome la decisión. Está muy bueno. Teníamos una pregunta. Te molesto acá. Hola, Ya, ¿cómo estás? dale. Buenas, mi nombre es José. Carola, primero felicitarte. ¿Qué esperas tú del documental de Orlando Letelier? Te lo pregunto porque yo trabajé precisamente con Juan Pablo los últimos 9 años que estuvo en el Senado como encargado de comunicaciones de él. Conocí de muy cerca la historia y vi la emoción de sus hijos, por ejemplo, cuando les entregaron, más allá de lo que dices tú de Orlando Letelier como persona, lo que significaba para la dictadura en ese momento y el gran personaje que fue para la historia de Chile. Desde el ensayo y el libro que se publicó después, Orlando Letelier, el que lo advirtió, que fue muy bueno, que habla de los Chicago Boys. Vi la emoción, sobre todo en la familia, cuando les entregaron ahí unas cintas, por ejemplo, en esos años en que trabajaba con Juan Pablo, en donde el papá tocaba la guitarra en Isla Dawson. Entonces, más allá de haberle quitado la dictadura a toda la humanidad, a las personas que tenía detenidas, él seguía entregando, de cierta forma, esperanza a los que estaban alrededor de él. Entonces, ¿cómo lo veías tú desde el punto de vista documental? La gran figura que podía haber sido relevante para Chile y que, por supuesto, también yo creo que va a inspirar a muchos a nivel internacional. ¿Qué esperas del documental? Bueno, eso conecta con lo que sí quería decir, sumar a lo que decía el Esteban. Que es verdad que uno no puede atribuirle a cualquier contenido audiovisual la presión de generar un cambio legal o hacer justicia ni nada. Pero hay algo que pasa y que siempre pasa. Para bien, pocas veces para mal, pero también para mal. Pero es generar un impacto en las audiencias. Desde lo más simple, que es informar. Dar a conocer algo que las audiencias antes no conocían. Y eso ya es relevante. Y en el caso de Orlando creo que ese es el mejor ejemplo. No sé si nosotros esperamos a que haya más justicia, porque ya Pinochet se murió, Contreras se murió, etcétera. Pero hay muchas cosas que no se saben y a mí lo que más me apremia es que creo que hay las nuevas generaciones fueron perdiendo la valoración de la democracia. Yo estuve en Estados Unidos ahora grabando, les contaba, y había gente que se acercaba y nos decía, o en un café, oye, ¿y cómo era vivir en dictadura? ¿Cómo lo hiciste tú para crecer en dictadura? Porque sienten que en Estados Unidos se les viene un gobierno autoritario, pero yo digo así como, no, es que hagan algo, no pueden permitir perder la democracia. Y como que si hubiera perdido el valor, como que hubiera gente que dijera, mejor tengamos un gobierno autoritario porque así las cosas se van a ordenar y vamos a tener menos crímenes, menos migración ilegal, etcétera, pero no. Los gobiernos autoritarios, bueno, se lo estoy diciendo a ustedes, yo sé lo que lo saben, pero vivir bajo un gobierno autoritario es muy malo y creo que la historia de Orlando puede reflejar eso, porque obviamente la serie está
narrada en los últimos 3 meses antes de que lo maten. Cada mes es como un tic-tac antes de que lo maten. Julio, agosto, septiembre, cada mes un capítulo. Pero también hacemos flashbacks y mostramos lo que él había tratado de hacer antes para que no se perdiera la democracia en Chile. Mostramos la influencia de Estados Unidos en el golpe de Estado, que todavía hay gente que no cree cuán influyente fue Estados Unidos. Tenemos un gobierno ahora que probablemente podría mandarnos, no sé, no quiero decir nada. No, si se enojan con nosotros pueden hacer lo que quieran con el gobierno que tengamos acá. Cualquiera sea el gobierno que tengamos acá. En el fondo, necesitamos que los ciudadanos se empoderen y tomen decisiones, voten en conciencia, exijan sus derechos. Me salió todo lo activista, perdón, pero es la pasión que me lleva a hacer series como esta, porque creo que son historias que inspiran, pero también nos hacen reflexionar. Y la última, que hay algo súper bonito, que la serie recoge el trabajo de los movimientos de solidaridad con Chile afuera, que es súper bonito también y que también es inspirador. Si nos quedamos sentados en la casa mirando TikTok, no va a pasar nada a favor nuestro, va a pasar todo en contra nuestro. Y creo que los movimientos de solidaridad con Chile en esa época fueron relevantes para eso también. Me perdonarán la pasión. Un aplauso, ¿ah? Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? A eso me refería con convicción, yo creo que tiene que ver con la pasión. Hay una señorita que está ahí pidiendo la palabra. Hola, muchas gracias, Marcela, por acá, y gracias por ese arrojo, por la valentía y también la inspiración, y en relación justamente como a estos activismos y lo que hay detrás, ¿cierto?, de llevar una producción de este tipo. ¿Qué medidas han encontrado ustedes, tanto locales dentro de las propias producciones, ¿cierto?, o internacionales, de protección, de articulación, ¿cierto?, de protocolos de cuidado justamente ante estos temas sensibles que exponen? Lamentablemente no puedo detallarlo porque entenderán que son procesos de control corporativo complejos y que apuntan particularmente a este tema de la seguridad. Claro, dentro de los documentales que he hecho hay uno que recorre la captura del hijo del Chapo Guzmán y la captura también del Mayo Zambada, que son los fundadores del cártel de Sinaloa. Entonces, por un lado, trabajamos con documentales insertos en el mundo narco, con documentales que apuntan hacia la iglesia, con otros que apuntan hacia el gobierno y a la corrupción en México. Entonces, hay protocolos de seguridad bastante rigurosos en todos los procesos. La investigación, el trabajo con fixers en territorios, después la protección de ¿cómo se llama? Y autorización de entrevistados, así también como el uso de materiales, el uso también de imágenes y fotografías. Nosotros no podemos usar cualquier fotografía y mostrar a cualquier persona. Todo eso hay protocolos muy rigurosos de seguridad que no puedo detallar, pero existen. Y están desde el minuto 1 hasta el estreno del documental. Carola, Sofía, ¿quieren agregar algo o vamos a otra? Oye, vamos a dar 10 minutitos más o lo que necesitemos porque 5 ya, se bajó a 5. Oye, por si alguien tiene otra pregunta, es un momento, la verdad, único. Ahí va nuestra modelo. Perdón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl. Mi pregunta va más que nada por los temas dictadura, los temas narco, que también en mesas de discusión, por ejemplo, de CNTV o de fondos, me ha pasado harto encontrar en mesas que ¿por qué vamos a seguir haciendo documentales o docuseries o series de la dictadura si pasó hace tanto tiempo? ¿Por qué seguir haciendo documentales narco si esto como que avala la narcocultura, por ejemplo? Son como argumentos que tiran para que estos temas no sigan saliendo. ¿Cuáles son sus contraargumentos para que la dictadura siga siendo un tema de relato y también los temas narcos sigan siendo también parte de los contenidos importantes, ya sea de televisión o de plataforma? En particular sobre el narco, claro, esa fue uno de los primeros como no alerta, pero sí puntos que se tocaron
sobre cómo enfrentábamos este caso. Acá había algo que era particular y que era absoluto, que es que en ese momento estaba Culiacán en guerra y estaban ocurriendo movimientos internos y lucha de poder en el cártel de Sinaloa. O sea, eso estaba pasando, pero ahí viene lo que hablábamos en un principio respecto del punto de vista. ¿Desde qué vereda nos paramos? O sea, si nos paramos solamente a hablar de la lucha de los narcos y el poder dentro de esta organización, que entre comillas es una organización profesional, o sea, es como ver Succession, peleando en el mundo narco, hubiese quedado en la corteza y hubiese sido tal vez una forma simplista de haberlo enfrentado, de impacto sí, pero simplista. Entonces nosotros lo que decidimos fue que este caso hay que tomarlo en la perspectiva global y general y entender todas las dimensiones del conflicto narco. No solamente la lucha de poder dentro del cártel, sino que entender, en primer lugar, que para nosotros es muy importante, la visión y la perspectiva de las víctimas. O sea, teníamos que empezar también a enfrentar este documental desde la vereda de los habitantes de Sinaloa, que no se había hecho mucho. Es como, ¿cómo vivió la gente el día del Jueves Negro que explotó el Culiacanazo? ¿Qué estaba haciendo la gente? Y desde esa perspectiva empezamos a construir. Y empezamos también a definir el relato en función de cómo ellos lo vivían, cómo apareció la primera noticia en la radio, cómo a los niños se los mandó del colegio a las casas. Y después empezamos a entender la participación del gobierno, la participación de las fuerzas policiales, la participación de la prensa y la participación después de Estados Unidos en un margen de tiempo importante que en el fondo abarcaba todo este conflicto, que sigue hasta hoy. Entonces, no fue solamente hablar del narco, fue hablar de una serie de problemáticas nacionales, sociales, políticas, de comunicación y familiares incluso, para darle una dimensión más amplia y que el espectador en el fondo pueda entender la complejidad del caso. No es un documental sobre el narco, ni mostrar los lujos, ni las armas, no. Es tratar de entender la complejidad, porque sigue pasando. Entonces también uno dice, claro, yo estoy cansado de que sigan saliendo documentales de narcos, pero bueno, está pasando. Tratemos de entender el por qué sigue pasando. Y esa fue nuestra vereda para enfrentar este documental. Y me imagino que a nivel dictadura es exacto, o sea, no me lo imagino, es exactamente lo mismo. Estos temas siguen pasando porque no están cerrados, no hay justicia, o sea, veamos lo que nos vamos a enfrentar pronto, o sea, es por algo estos temas vuelven. Porque... Bueno, de hecho, las últimas películas latinoamericanas que han llegado a los Oscars hablan de eso, tienen la temática centrada en la dictadura, en el caso de Walter Sales con Todavía estoy aquí, en el caso de Argentina, con Argentina 1985, o sea, claramente las heridas de la historia de nuestra región, de nuestros países, siguen muy abiertas. Y como decía Carola, el tema de la dictadura hoy es tan actual justamente porque las democracias están peligrando y porque no sabemos si se pueden volver a repetir esos procesos o de qué otra manera se pueden volver. Entonces creo que seguir revisitando nuestra historia es importante. Quizás a veces uno diría desde la producción o desde las plataformas como es contraintuitivo seguir como machacando con el tema, pero la verdad es que siguen, o sea, las historias son infinitas, lamentablemente hay demasiadas historias y creo que es importante también desde el punto de vista de la memoria como seguir generando y manteniendo activa esa memoria. Yo creo que más que de dictadura, es sobre la historia. Y también creo que otra cosa que hizo bien Pinochet fue hacernos creer que la historia era como una cosa añeja, pasada de moda. La historia es parte del proceso. Yo no sé si ustedes leyeron lo que publicó Trump ayer o antes de ayer, este discurso espantoso, lleno de ofensas y diciendo básicamente que nosotros Estados Unidos queremos que los gringos nomás y que se vayan todos los demás de estos países que fallaron. Unas ganas de decirle, oye, pero qué fresco, eres demasiado fresco. Ustedes llegaron a ser lo que fueron y los países fallaron porque ustedes influyeron en eso. Ustedes invadieron Guatemala, Chile, el golpe de Estado, Panamá. Ustedes se fregaron a todos los países del tercer mundo de los cuales están renegando ahora. Entonces,
claro, si no sabemos la historia, es fácil creerle a Trump. Y se compran la narrativa los que se aprovechan de la ignorancia de los que saben. Y ahí creo que nosotros como comunicadores, directores, artistas, tenemos un rol súper importante. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Qué dice acá la jefa? ¿No? ¿Estamos? Ya. Oye, les quiero pedir un aplauso para Sofía Lipkin, un aplauso para Esteban Vidal, un aplauso también para Carola Fuentes y por supuesto un aplauso para ustedes por estar acá apoyando el Festival Más Ciper. Les quiero pedir, es que esto me lo pide mi CM, que me quiere transformar en un influencer senior. Entonces les quiero pedir si se pueden acercar, nos vamos a tomar una selfie con los protagonistas, nuestras estrellas acá. Y con eso, ahí los dejo, ¿ah? Y nos vamos.